Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 74 de la guía. El ejercicio dice, para el circuito de la figura que ahora estamos dibujando, se desea conocer con la llave abierta las corrientes en cada rama y las diferencias de potencial entre los nodos A, B y C con respecto a tierra. Y luego con la llave cerrada lo mismo. Acá están los datos. Y como podemos ver, las baterías poseen resistencias internas. Eso quiere decir que no son ideales y que, por lo tanto, van a generar ciertas caídas de potencial interna, con lo cual no va a aparecer la FEM directamente aplicada entre sus bornes, sino que va a haber una diferencia potencial, la cual es menor a la FEM. Muy bien, entonces vamos a pasar a la primera parte. Vamos ahora a redibujar el circuito, pero a cada fuente la vamos a expresar con su resistencia interna como si fuera parte de la rama. O sea, es como que la vamos a sacar de la fuente y vamos a expresar solamente la FEM en el símbolo de la fuente en sí. Y luego vamos a mostrar las resistencias internas, como se muestra ahí y acá. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora plantear las caídas de potencial en cada una de las resistores. Acá, como vemos, al pasar la corriente por R1 va a producir una caída B sub R1. Acá, cuando esta corriente atraviesa R2, genera una caída B sub R2. Y acá, cuando atraviesa a la resistencia interna de la batería, va a generar en esta resistencia interna B sub R. Y como vemos, acá no hay más caídas porque ya hemos recorrido toda la malla. En la malla 2, la malla 2 no hay corriente porque el interruptor está abierto, ¿sí? Como lo dice acá esta leyenda en celeste. Por lo tanto, solamente vamos a tener acá. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff de mallas? Bueno, que la sumatoria de las diferencias de potencial tiene que ser igual a 0 en una malla, ¿no? O en bucle. Entonces, si nosotros queremos determinar las corrientes, en verdad acá va a haber una sola corriente, que es la corriente I, que hemos llamado acá en celeste, escrito en celeste. Notar que aquí no hay ninguna corriente que se derive a tierra. ¿Por qué? Porque no hay ningún símbolo de tierra en ningún otro lado del circuito. Por lo tanto, no va a haber corriente circulando por esta rama. No va a haber. Por lo tanto, eso quiere decir que no va a haber caída en este resistor interno de la fuente E2. La fuente E2 es esta que está acá. Muy bien, entonces vamos a plantear lo que dice Kirchhoff. Vamos a pararnos, no sé, por ejemplo acá, y entramos a dar la vuelta en sentido como queramos, para cualquiera de los dos lados. Si me choco con una flecha, por ejemplo así, acá con esta BR, si me choco con la flecha pongo un menos. O sea, si bajo potencial. Si subo potencial, por supuesto pongo un más. ¿Ven? Ahora ya estoy acá. Llegué al nodo M. Voy a atravesar R1 bajando el potencial. Menos R1. Luego estoy acá. Ahora estoy acá. ¿Qué hago? Atravieso de C a vamos a llamarle A'. Atravieso R2 menos R2. ¿Sí? Y ya llegué acá que estoy en A'. Y A', fíjense, es el mismo cable que A, o sea que volvía al principio. Por lo tanto, puedo poner que esto es igual a 0. Y no tengo ninguna otra malla. Entonces resuelvo acá, aplicando la ley de Ohm, ahora, y resuelvo la corriente. O sea, despejo la corriente de esta ecuación. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, la corriente es la misma en toda la rama. Por lo tanto, esto va a ser así. Menos I por R chiquita, más E1, menos I por R1, menos I
por R2 igual a 0. Con lo cual despejamos I, ¿qué nos va a dar? I va a ser igual, se saca factor común de acá, va a ser menos E1 dividido la suma de R chiquita, R1 y R2. Y como estas son negativas, o sea, en definitiva me queda así. Con lo cual, la corriente I nos va a dar. Los datos eran así. E1 era 100 volt, R1 1 ohm, y R1 grande y R2 son 50 ohm y 200 ohm. Entonces tenemos 251 ohm. Y bueno, esta cuenta, si hacemos la cuenta, nos va a dar 0,398 amperes. Esa es la corriente. Entonces, si ahora quisiésemos averiguar las caídas de potencial, bueno, simplemente va a surgir de usar esa corriente para obtener lo que sería la BR1, ¿no es cierto? Las demás también. Por ejemplo, si la multiplico por la R2 voy a obtener la BR2, y si la multiplico por la R chiquita voy a obtener la caída de potencial que se genera internamente en esta batería. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a calcular lo otro que nos pedían. La corriente ya está. Ahora necesito la diferencia potencial. Muy bien, ¿qué quiere decir la diferencia potencial de los puntos BA, BB y BC respecto de tierra? Bueno, significa la diferencia potencial de este punto respecto de tierra, de este punto B respecto de tierra y de este punto C respecto de tierra. Es como si uno pusiese un voltímetro, donde el rojo del voltímetro uno lo pone aquí, el negro lo pone aquí y mide. O bien lo pone en los otros lados, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Para poder calcular el potencial, yo me tengo que parar en un punto y ir hacia el otro. Por ejemplo, si lo que me piden es B A respecto de tierra, va a ser B tierra menos BA. Perdón, BA menos B tierra. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, me voy a parar acá en A y voy a ir caminando derechito, derechito, derechito hasta tierra, sumando o restando los potenciales, y así obtendré la diferencia en definitiva que hay entre A y tierra. No es lo mismo entre A y tierra que entre tierra y A, porque es exactamente al revés, o sea, con un signo menos, y viceversa. Entonces, estoy acá y esto se resuelve así: potencial en A, miro dónde estoy parado, en A. Entonces digo, vea, luego que tengo menos BR chiquitita, luego que tengo más E1, y luego estoy en el punto M. Y luego para ir a tierra, ¿quién tengo acá? Tengo menos E2. Luego atravieso a R, no hay ninguna caída acá porque no hay corriente circulando, por lo tanto esto va a ser igual al potencial de tierra. El potencial de tierra es este que está acá. ¿Sí? Y este es el símbolo de tierra. Bien, entonces de acá despejamos la diferencia potencial que queríamos. BA menos B tierra. Y esto va a ser igual a E2 menos E1 más E sub R.
y esto nos va a dar E2 vale 10 volts. La otra vale 100 volts. Y BR1 va a surgir de hacer esta corriente, o sea, 0,3984 amperes por la R1, que es 1 ohm. Esto es R1, me olvidé el 1. Esto es R1, R1 y R1. Y esto es R2. Ok. Con lo cual, por 1, esto va a implicar en definitiva que BA menos B tierra es igual, y ahora hay que hacer la cuenta. Menos 90 y después .398 por 1 es eso mismo, y eso lo sumo. Es menos 89,6 volts. Esta es la respuesta para el primer caso. Muy bien, ahora nos pedían la tensión o diferencia potencial, mejor dicho, entre el nodo B y el nodo de tierra. Fíjense que el nodo B está el mismo potencial que el nodo A' y que el nodo A. ¿Se ve esto? O sea, si yo pusiese un voltímetro que mida acá la punta negra y acá la punta roja, esto va a marcar 0 volts. ¿Por qué? Uno dirá, pero si hay una resistencia, ¿no hay una caída? Buena pregunta, pero no hay ninguna caída porque no hay corriente atravesándola. Por lo tanto está el mismo potencial. ¿Se ve? Está el mismo potencial, este punto B que la prima y que la A. Por lo tanto, en definitiva, va a suceder que, vamos a sacar el voltímetro, que están al mismo potencial, por lo tanto es el mismo resultado que el 1. O sea que BB menos B tierra es igual a menos 89,6 volts por lo explicado recientemente. Y en el último caso, el potencial de C respecto de tierra, vamos a poner el potencial de C respecto de tierra, ahí lo que tendríamos que hacer es voy a borrar esta trayectoria anterior, es caminar, por ejemplo, desde acá e ir directamente a tierra por acá, por ese camino. Puedo ir por ahí o puedo ir por acá también, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de los dos caminos. Hago el más rápido, que es el de arriba, ¿sí? Entonces vamos a tener que plantear lo siguiente. Si miramos ahí, vamos a tener que B sub C, lo planteo acá, más BR1 menos E2, y ahí estamos en este punto, parados acá, pero como otra vez, como aquí tampoco no hay ninguna corriente que la atraviese a R2 chiquitita dentro de la batería, entonces no circula corriente a través de esta batería. De hecho, esta batería no provee corriente al circuito, simplemente está ahí imponiendo una diferencia de potencial entre el nodo de tierra, y el nodo M, ¿sí? Eso es lo que hace la batería E2. Con lo cual, ahí ya estaríamos, esto es lo mismo una vez que atravesamos a E2, es como si estuviésemos en B tierra. O sea, está el mismo potencial. Este punto acá interno, no sé, llamémosle la tensión, no sé, 2', esta coincide con la B de tierra, porque no hay caída a través de R2. Con lo cual, lo que nos pedían era BC menos B tierra. Esto va a ser igual a E2 menos B R1. Y esto va a ser igual a E2 era 10 volts. ¿No es cierto? Acá está el dato. Y después BR1 es menos 0,398 por R1 grande, que valía 50 ohms.
Con lo cual, esta cuenta, ¿cuánto nos da? A ver. 10 volt menos aquello. Menos 9,92 volt. Y esto es la diferencia de potencial entre el nodo C y el nodo de tierra. Y se terminó la parte A. Muy bien, ahora nos pedían la tensión o diferencia potencial, mejor dicho, entre el nodo B y el nodo de tierra. Fíjense que el nodo B está el mismo potencial que el nodo A' y que el nodo A. ¿Se ve esto? O sea, si yo pusiese un voltímetro que mida acá la punta negra y acá la punta roja, esto va a marcar 0 volt. ¿Por qué? Uno dirá, pero si hay una resistencia, ¿no hay una caída? Buena pregunta, pero no hay ninguna caída porque no hay corriente atravesándola. Por lo tanto, está el mismo potencial. ¿Se ve? Está el mismo potencial, este punto B que la prima y que la A. Por lo tanto, en definitiva, va a suceder que, vamos a sacar el voltímetro, que están al mismo potencial, por lo tanto es el mismo resultado que el 1. O sea que BB menos B tierra es igual a menos 89,6 volt por lo explicado recientemente. Y en el último caso, el potencial de C respecto de tierra, vamos a poner el potencial de C respecto de tierra, ahí lo que tendríamos que hacer es voy a borrar esta trayectoria anterior, es caminar, por ejemplo, desde acá e ir directamente a tierra por acá, por ese camino. Puedo ir por ahí o puedo ir por acá también, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de los dos caminos. Hago el más rápido, que es el de arriba, ¿sí? Entonces vamos a tener que plantear lo siguiente. Si miramos ahí, vamos a tener que B sub C, lo planteo acá, más BR1 menos E2, y ahí estamos en este punto parados acá, pero como otra vez, como aquí tampoco no hay ninguna corriente que la atraviese a R2 chiquitita dentro de la batería, entonces no circula corriente a través de esta batería. De hecho, esta batería no provee corriente al circuito, simplemente está ahí imponiendo una diferencia de potencial entre el nodo de tierra, y el nodo M, ¿sí? Eso es lo que hace la batería E2. Con lo cual, ahí ya estaríamos, esto es lo mismo una vez que atravesamos a E2, es como si estuviésemos en B tierra. O sea, está el mismo potencial. Este punto acá interno, no sé, llamémosle la tensión, no sé, 2', esta coincide con la B de tierra, porque no hay caída a través de R2. Con lo cual, lo que nos pedían era BC menos B tierra. Esto va a ser igual a E2 menos B R1. Y esto va a ser igual a E2 era 10 volt, ¿no es cierto? Acá está el dato. Y después BR1 es menos 0,398 por R1 grande, que valía 50 ohms. Con lo cual, esta cuenta, ¿cuánto nos da? A ver. $10 volt menos aquello. Menos 9,92 volt. Y esto es la diferencia de potencial entre el nodo
C y el nodo de tierra. Y se terminó la parte A. Bueno, vamos a hacer la última parte, o sea, vamos a hallar las diferencias de potencial entre los nodos A tierra, B tierra y C tierra. Para ello vamos a dibujar nuevamente el circuito, así como lo vamos viendo ahora. Y bueno, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que antes, con la diferencia que ahora, como la corriente principal cambió y por ende también la corriente a través de R2 y R3, bueno, surgirán nuevos valores para las diferencias de potencial. Entonces vamos a plantear primero la diferencia de potencial entre BA y B tierra. Notar que si nosotros caminamos desde BA acá y vamos hacia tierra como hicimos antes, por ese camino tendremos que atravesar la caída en R1, la subida de la fuente E1 y la bajada de la fuente E2. Luego notar que el potencial del nodo K o del punto K y de tierra es el mismo debido a que no existe caída de potencial a través de R2 porque no hay corriente que la atraviese. Entonces hacemos las cuentas, despejamos, mejor dicho, planteamos esta diferencia de potencial y nos queda eso que está ahí. Va a ser E2 menos E1 más BR1. Conclusión, menos 88,9 volts. Ahora vamos a plantear en BC, o sea, vamos a plantear la diferencia potencial entre el nodo BC y tierra. A ver. Entonces tenemos BC más BR1, que es esta que está acá, más BR1, luego menos E2, porque vamos de más a menos, y luego ya llegamos al nodo K, ahí. Por lo tanto, es lo mismo que haber llegado a tierra a fines prácticos. Entonces, reemplazamos, mejor dicho, expresamos la diferencia potencial que queremos, BC menos B tierra, y ahora hacemos las cuentas. Recordar que la corriente I1 es la que produce la caída de potencial BR1, con lo cual nos va a dar menos 44,94 volts. Por otro lado, notar que BB menos B tierra es igual que BC menos B tierra, debido a que el borne B y el C se encuentran al mismo potencial. Y con esto damos por concluido el ejercicio.